Dentro de poco se peleará la batalla de Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. No pueden ya decir los siervos del Señor como el profeta Daniel. El tiempo fijado era largo. Ahí coloqué un asterisco, porque en las traducciones en español no van a encontrar esa expresión en la cita de Daniel, sino otra expresión, otras expresiones, pero en la King James, la versión del rey Jacobo, dice exactamente así: el tiempo fijado era largo. La sierva del Señor nos está diciendo entonces que ya no podemos decir como Daniel en esa expresión, el tiempo fijado era largo, porque falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Seguimos con la siguiente cita. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Estamos leyendo la siguiente cita de Mensajes Selectos, el tomo 2, página 487. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Muy bien. Avanzando, nosotros encontramos dos pasajes en el Apocalipsis, en la siguiente referencia. En Apocalipsis 16, 12 al 16, podemos ir haciendo clic. Encontramos la convocatoria, la que ya leímos. Pero en Apocalipsis 19, 11 al 16 y el versículo 19, encontramos la realidad de la batalla del Armagedón. De hecho, la convocatoria está aquí narrada bajo la sexta plaga, pero la realidad final es bajo la séptima plaga. Entonces vamos a leer, por favor, Apocalipsis 19, 11 al 16, para ver unos elementos importantísimos que debemos, por supuesto, tomar en cuenta. Apocalipsis 19, 11 al 16 y luego el versículo 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Muy bien. Ahí tenemos pues los dos pasajes bíblicos apocalípticos que nos presentan esta batalla de Armagedón. En la expresión siguiente, que ya apareció en pantalla, el Armagedón es un hapax legomenon. ¿Eso qué quiere decir? Es una expresión que se usa especialmente también en círculos teológicos, pero en círculo de literatura. Y se usa esa expresión cuando en todo un libro hay una sola mención
Y es lo que pasa con esta palabra Armagedón. El único lugar de la Biblia donde dice Armagedón es en el texto que leímos de Apocalipsis 16, en ninguna otra parte. Ahora, leemos lo siguiente en la siguiente entrada. Armagedón como sitio geográfico no existe. El lugar que en hebreo, y es muy interesante porque fíjese, volvamos a leer Apocalipsis 16:16, nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero resulta que el lugar geográfico, un lugar geográfico Armagedón, no existe. Existe es el valle de Megiddo. Y ahí ya nos apareció también, esa partícula ar significa monte. Por lo tanto, la traducción del hebreo que nos dice la Biblia debe decirse monte de Megiddo. Monte de Megiddo es la traducción exacta de ese lugar que geográficamente no existe. Y esto es muy interesante por varios factores. Ahora, vamos a mirar otros textos bíblicos antes de considerar otros aspectos. Vamos a considerar el texto de Jeremías 37 para ver otras alusiones, no con ese nombre, repito, pero al evento que la Biblia hace. Y hay muchos pasajes, pero vamos a leer Jeremías 37. Jeremías 37, donde dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Día de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Luego en Apocalipsis 6:16 encontramos el registro de que cuando aparece en las nubes, el que de Apocalipsis 19 habla del caballo blanco, entonces decían los impíos a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos la presencia de aquel que está sentado, porque el gran día de su ira ha llegado. Sofonías 2:2 nos dice también antes que el día de la ira venga. Y Romanos 2:5 nos dice, por tu dureza, por faltar al arrepentimiento, atesoras día para el día de la ira. Armagedón y gran día de Dios o día de la ira está hablando básicamente del gran evento final, de los últimos sucesos que tendremos en este conflicto entre el bien y el mal para que den lugar a la venida de Cristo. Muy bien. Ahora, tal vez unos cuantos hermanos, o quizá no sé si todos, han escuchado una serie de interpretaciones que se tienen al respecto. En el mundo llamado cristiano, se cree que la batalla de Armagedón va a ser un asunto literal allá en el Medio Oriente, en la tierra de Palestina. Y se interpreta que los reyes del Oriente pues son los chinos, los árabes, los japoneses, en fin, la gente del Oriente, que se van a reunir allá para pelear con la gente de Occidente. Entonces, concuerdan en varias interpretaciones proféticas correctas, pero literalizan esto y, por supuesto, llevado a la situación actual que tenemos, obviamente es bastante, ¿qué digo? Bueno, desafortunado que alguien piense que para que dos ejércitos se trencen en batalla tiene que secarse un río. Hoy con los cohetes balísticos intercontinentales y todo eso, entonces se van a concentrar los ejércitos del mundo entero allá en el Medio Oriente a pelear y para eso se tiene que secar el Éufrates y otra serie de cosas donde se literaliza eso, lo cual pues vemos claramente que es totalmente fuera de contexto. Y en este punto, hermanos, con humildad, pero cuánto debemos agradecerle al Señor, porque el pueblo adventista es el único pueblo que entiende el Apocalipsis. Bueno, cuando digo el pueblo adventista me refiero a
a quienes pues lo estudian con cuidado, con oración, en fin. Porque entre nosotros también hay muchas especulaciones. Pero es una bendición, es una bendición. Ustedes saben que el Apocalipsis está construido sobre el santuario. El que no entiende el santuario no puede entender Apocalipsis, porque cada una de las visiones apocalípticas está basada en algún evento, en alguna situación del santuario. Y vamos a ver algo que la sierva del Señor dice, no coloqué la cita ahí, pero la sierva del Señor dice, entre otras cosas, que en el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Y más adelante vamos a ver nosotros el origen de la batalla del Armagedón. Vamos a ver el Armagedón en el Génesis. El Apocalipsis, repito, se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Así es que ya dijimos que un sitio llamado Armagedón no existe. El sitio como tal, así como existe Jerusalén, como existe, bueno, el Valle de Israel, el Valle de Meguido, que es, repito, en el cual se desenvuelve este evento, o quiero decir, este relato. Y vamos a avanzar para ver algo muy interesante en la historia en relación con esto de Armagedón, y en este caso, Meguido. Meguido. Avancemos. En la siguiente encontramos, en Primera de Reyes 9:15, nos dice que Meguido fue una ciudad que construyó Salomón, y se dice que Salomón vivió y le gustaba vivir en Meguido. Si ustedes toman esa palabrita en la concordancia bíblica, van a encontrar una serie de eventos, de batallas y de cosas ocurridas en el Valle de Meguido. Y repito, fue una de las ciudades donde vivió Salomón y que hoy no existe. Se han encontrado en ese lugar, en las excavaciones, se han encontrado elementos de porcelana, se han encontrado esas cerámicas, entonces se han encontrado ruinas del culto a Baal y Astarte, pero la ciudad no es la protagonista, en este caso, de Armagedón, sino el protagonista es el monte. Y vamos a avanzar porque hay algo muy interesante en la siguiente diapositiva. Resulta que Meguido es un valle. Meguido es un valle. Zacarías 12:11 es uno de los textos donde dice el valle de Meguido. Y cuando se llega al valle de Meguido y se abre o se levanta la vista, lo que queda enfrente es el Monte Carmelo. A ver si alcanzamos a ver el letrero, quizá pasamos la siguiente entrada. Monte Carmelo, ok, ahí está. Entonces, Armagedón significa exactamente es monte de Meguido, monte de Meguido. Y el monte de Meguido es el Monte Carmelo. Y esto ya nos enrumba de una manera extraordinaria, porque en el Monte Carmelo no ocurrió una batalla militar entre los buenos y los malos. Sí ocurrió un juicio, pero ustedes saben que la batalla en el Monte Carmelo fue una batalla espiritual que trajo sus consecuencias de la muerte de los profetas de Baal, pero fue una batalla totalmente espiritual. De hecho, al avanzar encontramos que quienes visitan allá ese lugar encuentran que hay una estatua de Elías, ahí es la figura que tenemos en pantalla, una estatua de Elías con una espada arriba, simbolizando el juicio que hubo ese día con los sacerdotes de Baal. Esto es en el suroeste del Monte Carmelo. Ahora, eso, hermano, nos da un asunto muy interesante. Y eso nos dice, avanzamos, ustedes recuerdan la historia del Carmelo, y vamos sencillamente a comentarla. En primer lugar, se hizo un altar muy grande, donde estaban 450 profetas, y conocemos todos los detalles. Y luego, o sea, la lucha fue
entre un grupo muy grande y el siguiente altar que vemos, un altar más pequeño. Esa fue la confrontación. Tremenda confrontación ese día. Y ustedes recuerdan, en otras palabras, siendo que ese es el Valle de Megiddo y ahí está el Monte Carmelo, entonces permítame colocarlos en los términos de nuestro estudio. Hubo Armagedón en tiempo de Elías. Y ahí tenemos una ilustración del Armagedón de los dos altares. Y al avanzar, nosotros entonces encontramos que la historia se repetirá. Eso que ocurrió en el tiempo de Elías, eso se va a repetir. Y vamos a leer cómo es que se va a repetir eso. Vamos a leer. Por lo menos tenemos 3 participantes. Acab, político y militar. Avancemos en la diapositiva, por favor, en los clips. Acab, político y militar. Nosotros tendremos en el Armagedón final a los Estados Unidos liderando, bueno, coloqué aquí Estados Unidos, podemos decir Naciones Unidas, que sabemos qué trama hay entre Estados Unidos y las Naciones Unidas. Si quiere coloque Naciones Unidas o Estados Unidos, yo creo que finalmente es lo mismo. Pero encontraremos ahí entonces un liderazgo del mundo globalizado. Ahora, en el tiempo de Elías, ¿quién era la líder religiosa? Jezabel. Avancemos, Jezabel. Era la líder religiosa. Recuerden que Jezabel era hija de Edbaal, un sacerdote de los sidonios. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que Roma es el equivalente con el liderazgo religioso que pues conocemos y con los avances ecuménicos que finalmente sabemos que globalizará el mundo. Y el tercer personaje tenemos a Elías, profeta de Jehová, representando en su tiempo lo que hoy la inspiración cataloga como una secta aborrecida, que es el remanente de Apocalipsis 12:17. Y permítame recordar, hablando de Apocalipsis 12:17, creo que ese texto lo conocemos de memoria, sin duda todos los adventistas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se llenó de ira contra la mujer, porque la mujer predica los mandamientos, pero la mujer no los guarda. Los guarda un remanente dentro de la mujer. Ese es el que guarda los mandamientos. Y ese es el que recibe la guerra del dragón. A través de toda la historia, ustedes saben, a través de toda la historia ha ocurrido esto. Ha ocurrido una persecución dentro de lo que se ha denominado y lo que Dios ha llamado para que sea su pueblo. Muy bien. Avancemos porque hay un asunto muy, muy clave que debemos tomar bien en cuenta. Hay unas claves del Armagedón en el texto de Apocalipsis 16:15. Tengan la bondad en sus Biblias, porque no lo coloqué en pantalla. A propósito, Apocalipsis 16:15, ¿qué dice? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el varón. Y bueno, hermana Sandra, parece que tenemos que hacer una pausa otra vez hoy. Muy bien, espero que esta pausa haya sido de inspiración y no de distracción. Qué hermosa melodía. Alabado sea el Señor. Muy bien, volvemos por favor a Apocalipsis 16:15. Porque estamos diciendo que este es un texto clave y demuestra, es muy interesante, podríamos preguntarnos, ¿y ese texto qué hace ahí?
¿Qué hace ahí cuando está describiendo cómo va a ser la batalla del Armagedón? Oh, ¿por qué está ahí? Ese texto es una de las pruebas de que es una batalla espiritual, que es un asunto espiritual, que no puede ser físico, porque para un conflicto físico y de gente que está en otra cosa, entonces, ¿qué les haría de beneficio lo que ahí dice? Pero volvamos a leer el versículo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vengo como ladrón. Bueno, nosotros conocemos muy bien eso. Y sin duda que viene a nuestra mente unos cuantos versículos, quizá el más explicativo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 en adelante, donde nos habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué razón? Sencillo, porque como se está velando y orando, entonces el ladrón puede venir en cualquier momento. No sabemos el momento, pero no nos toma por sorpresa. Vengo como ladrón. Muy bien. Ahora, luego dice, y llamo la atención a esos elementos, bienaventurado el que vela, el siguiente, el que guarda sus ropas, luego volveremos a eso, para que no ande desnudo y no se vea, los siguientes puntos, no se vea la vergüenza. Muy bien. Así es de que aquí hay unas claves, aquí hay unas claves. Y hablando del venir como ladrón, ya referí Tesalonicenses, donde Tesalonicenses presenta los dos tiempos que debemos como cristianos saberlos manejar. Un tiempo que nos está prohibido pretender conocer, y es el día y la hora. Y otro tiempo que nos está prohibido y es peligroso no conocer. De la higuera aprende la parábola. Jesús dejó esto tan claro, ¿verdad? Allá en Mateo 16 les dijo a los de su tiempo que cómo era posible que podían conocer las señales meteorológicas y las señales de los tiempos no las conocían. Muy bien. Ahora, ese venir como ladrón, lo que será una sorpresa abrumadora, y les recuerdo, yo sé que todo esto es sin duda repaso para la gran mayoría. En Maranata, la cita siguiente, Maranata, página 159, leemos de la siguiente manera. La transgresión ha llegado a su límite. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. A ver, miremos aquí porque es muy interesante esta primera parte de la declaración, los dos párrafos de la misma declaración. Pero el pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora para el mundo, no para el pueblo de Dios. Esta primera parte que habla de una sorpresa para el mundo no es sorpresa para el pueblo de Dios. La segunda venida de Cristo no es sorpresa para el pueblo de Dios, es para el mundo. Ustedes recuerdan, Jesús dijo, están en el mundo, pero ¿qué? No son del mundo. Así es de que ese gran día de su ira, ya en la manifestación de la segunda venida, no es la sorpresa abrumadora para los hijos de Dios, sino para el mundo. El párrafo siguiente nos direcciona entonces, de manera implícita, no explícita, cuál será la sorpresa para el pueblo de Dios. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr a causa de su indolencia.
Ajá. El tiempo de angustia requiere que tengamos una experiencia que hoy no poseemos. Ahora, ¿nos daremos cuenta que terminó el tiempo de gracia? Sí, pero ¿cuándo? Cuando ya se terminó. Quizá al otro día, a los 3 días, a la semana, no sé. Se terminó el tiempo de gracia, no nos dimos cuenta. Sabemos que se terminó el tiempo de gracia, ¿por qué? Porque empiezan a caer las plagas. Las plagas ahí de Apocalipsis 16 empiezan a caer. Entonces, ya terminó el tiempo de gracia. Mi situación quedó ya definida, no puedo hacer nada. Y pues ojalá que estemos entre los que vemos caer las plagas y no entre los que reciben las plagas, porque no habrá término medio. O vemos caer las plagas y somos salvaguardados de ellas, o nos caen también a nosotros las plagas si no hicimos la preparación que debería hacerse. Muy bien. Vamos a avanzar y es muy interesante lo que vamos a ver. Los orígenes del Armagedón. Ahora, del versículo 15 que leímos de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, vamos a destacar algunos elementos, unas palabras interesantes. Y permítame, vuelvo a leer el versículo. Bienaventurado, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, ¿sí?, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Miremos a ver dónde está el origen, cuándo fue la primera vez que en la palabra se nos registra que hubo desnudez, que hubo vergüenza y que hubo ropas y que hubo desnudez. Bueno, todos ustedes saben. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Leemos en Génesis 3:7 que luego de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entonces nos dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, Anton. ¿Qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué vieron? Que estaban desnudos. ¿Y entonces qué hicieron? Buscaron ropa. Están aquí las mismas palabras de Apocalipsis, ropas, desnudez. ¿Y qué más? Ropas, desnudez y vergüenza. Vergüenza. De modo que nos fijamos nosotros cómo las características de lo que necesitamos para estar listos para el Armagedón es lo que perdieron Adán y Eva por la transgresión, porque nosotros conocemos muy bien. Ahora, es muy interesante y todos saben que ellos, ¿qué hicieron? Lo leímos. Para cubrir la desnudez, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fabricaron su propia ropa. Fabricaron su propia ropa. ¿Servía esa ropa? No. Vamos al versículo 21 de Génesis 3. La provisión que Dios hizo. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer. Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. No sirven las hojas de higuera. No sirve fabricar nuestra propia ropa. Hablando espiritualmente, por supuesto, estamos hablando de eso.
Isaías 4:1 presenta el cuadro trágico de mujeres que le dijeron al hombre: déjenos vestir nuestra propia ropa, nosotros queremos hacer nuestra propia ropa. Porque es que, y aquí podríamos aplicarlo incluso al aspecto ya físico, inclusive, ¿por qué las mujeres de Isaías 4 quieren vestir a la moda y, y el esposo, que es el que provee el vestido, pues no provee un vestido a la moda, sino provee el vestido que puede soportar el examen del rey que hizo la fiesta y entra a revisar si todos tienen vestidos de bodas? ¿Y el vestido de bodas que ha provisto quién? ¿Para qué sirvió el vestido de Adán y Eva? ¿Para qué les sirvió? ¿Cubrió su vergüenza? Aparentemente física, sí, algo la cubrió, pero es que había una vergüenza de tipo espiritual que superaba enormemente a la vergüenza física. Las dos se juntaban, pero la espiritual era la más caótica. Y el Señor ahora desde el mismo comienzo, entonces dejó bien claro que esas ropas de confección humana no servían. Y por eso leímos en el versículo 21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. No somos nosotros los que debemos vestirnos. Repasemos el texto de Isaías 61:10, que nos dice, en gran manera, vamos a buscarlo. Isaías 61:10, no lo tenemos en pantalla. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegró en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No hay que vestir nuestra ropa. No somos nosotros los que le dictamos al Señor cuáles son las maneras o con qué manera nos queremos salvar. Y es interesante que el texto de Isaías 4 dice, habla del pan y habla de la ropa. Y la ropa nos sirve, estas tejeduras de higuera, al igual que Santiago nos dice que nuestras ropas están podridas y comidas por la polilla. Y hablando del pan, nos dice el profeta Malaquías en el capítulo 1, que nuestro pan es un pan inmundo. Por supuesto, no sucede así con el maná. Muy bien, así es de que ustedes notan, en Génesis 3 encontramos el origen del Armagedón aquí en la tierra, porque el Armagedón es el último episodio, el último, y aquí estamos destacando, y en Apocalipsis se destaca, es el último episodio de lo que ha ocurrido a través de la historia, entre el bien y el mal. Y cuando avanzamos un poco más al capítulo 4, entonces encontramos de manera más concreta, bien concreta, el problema del Armagedón entre nosotros aquí los seres humanos. Adán y Eva, pues se pusieron de acuerdo para pecar ambos, por ahí discutieron un poco el uno con el otro, pero finalmente estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Pero en Génesis 4 sí encontramos el caso de Caín y Abel, conocemos perfectamente la historia, donde cada uno construyó altar, pero sabemos muy bien que Caín construyó un altar a su manera, refiriéndonos a la obediencia, una obediencia de acuerdo a sus gustos, a sus apetitos, a su comodidad, a su conveniencia. Fue esta mañana que en el estudio que tuvimos del deseo de toda la gente, ustedes recuerdan, se destacó una declaración donde solamente podemos ser perfeccionados y purificados por el sufrimiento, por las pruebas, por el sufrimiento. Y por eso es que debemos pedirle al Señor, como nos dice la sierva, su sierva, que no nos asuste la abnegación,
Porque la abnegación, por supuesto, que la rehuimos, nos asusta. Entonces, aquí tenemos a Caín y Abel como representantes de la batalla entre el bien y el mal, que desde entonces empezó en todos los círculos, en todos los círculos. Y en la Biblia, mis queridos hermanos, y pues eso lo sabemos abundantemente, en la Biblia se destaca de manera especial, de manera señalada, ese conflicto entre el bien y el mal en nuestro círculo, en nuestro medio, dentro del pueblo que Dios ha llamado. Y Caín y Abel, ambos de la misma religión, ambos, pongámoslo en nuestros términos, adventistas del séptimo día, ambos llevaron ofrenda, ambos guardaron el sábado, o digo mejor, lo observaron, por lo menos externamente, porque si vamos al hecho que ya conocemos, Caín pues no guardó el sábado, él asistía al templo el sábado, lo cual es distinto de guardar el sábado conforme al mandamiento. Y no estoy hablando, y no estoy pensando en este momento en algo que por supuesto se incluye, que son los extremos del sábado, el cuidado con eso. Si bien eso se incluye, pero estoy hablando es a nivel espiritual, de cómo debemos entrar en el sábado libres, libres de cualquier incomodidad, de cualquier controversia que tengamos con nuestro prójimo. Muy bien. Ahora, esa lucha que empezó entre Caín y Abel se prolongó a través de toda la Biblia. Ustedes lo saben. Allá en Génesis 6, cuando llega el asunto del diluvio, y el capítulo 5 empieza a hablar de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, el conflicto que hubo entre ellos, luego Noé entra al arca, sale del arca, otra vez se corrompe el asunto, en la misma familia pues tenemos uno que se desvía, el caso de Cam, etcétera. Avanzamos, vamos avanzando, llegamos a Abraham, Dios le tiene que decir que salga de su tierra y de su parentela. Abraham iba quedando casi como el único justo en la tierra y el Señor lo tuvo que salvaguardar. Luego vienen las 12 tribus de Israel, conocemos los diferentes aspectos de cómo la mayoría siempre, lamentablemente, estuvo de parte de la mentira, de parte del error, de parte del enemigo. Y dentro de los tantos eventos, conocemos muy bien lo que pasó en el Sinaí, donde de las 12 tribus, una sola tribu fue encontrada fiel y leal. Y en la confusión que hubo, ustedes lo han leído en Patriarcas y Profetas, allá en el Sinaí, no respetaron a los fieles. Ahí, en el pie del Sinaí, unos cuantos perdieron la vida, unos cuantos fieles perdieron la vida. Ustedes lo han leído en Patriarcas y Profetas. Y así se extiende el asunto, tiempo de Elías, 7,000 entre 2 millones, etcétera. Sería muy largo hacer el recuento de todas las ocasiones, pero fue una constante. Y como están viendo en pantalla, y vamos a buscar en nuestras Biblias, Gálatas 4:29, donde hablando del conflicto que hubo en la casa de Abraham, hablando de esa alegoría entre Sara y Agar, entre Jerusalén y Arabia, en fin, el apóstol hace un resumen en un presente continuo, en un presente en cualquier tiempo, de la experiencia que se vivía dentro de esa casa y que Pablo la toma sencillamente como ejemplo para dar, repito, un presente continuo. Gálatas 4:29, leemos. Está hablando, repito, de Ismael e Isaac y nos dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿cuál fue el que nació según la carne? Ismael, ¿verdad? Plan de Sara, aprobado por Abraham. Después Sara la andaba reclamando y andaba diciendo, despida a su hijo. Bueno, hago aquí un paréntesis. En la Biblia encontramos ocasiones en que el Señor condena a escuchar la voz de la esposa, ¿verdad? Lo tenemos empezando. ¿Qué dice el Génesis? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Perdón, a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pero en otras ocasiones, como en el caso de Abraham,
aunque Sara estaba diciendo algo muy duro y quizá injusto, como nos parezca, en fin, como sea, ¿verdad? Este no es el tema. Pero cuando Sara le dijo a Abraham, bueno, despida a Isaac, Dios le dijo a Abraham, obedézcale a Sara. Tremendo, tremendo. Entonces, y esta es una pausa, por supuesto, un paréntesis. ¿Cuándo hay que obedecer y cuándo hay que desobedecer? La palabra de Dios es la que debe regir, ¿verdad? Porque a veces habrá razón y a veces no habrá razón. La palabra del Señor es clara. Pero muy bien. Nuestro tema es, pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ese así también ahora ha sido un presente en cualquier época de la historia. Y por eso es, y vamos a la siguiente entrada, hermana Sandra, que la sierva del Señor nos dice y nos lleva realmente al punto concreto de entre quiénes es que ocurre el conflicto. Por favor, la cita siguiente. Hay solamente dos bandos en esta tierra: los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen bajo la negra bandera de la rebelión. A ver, y ahí está destacado con rojo. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Quizá leído de manera rápida, quizá hemos comentado muchas veces y creemos que el conflicto y el Armagedón final, y el conflicto que está en el capítulo 12 y que por supuesto desemboca en el Armagedón final, que bueno, es allá el Vaticano y el Papa el que va a perseguir a nosotros los adventistas. El texto no dice eso. El texto no dice que es un conflicto entre los del Oriente y los del Occidente, entre los musulmanes y los que creen en Mahoma y los que creemos en el Señor. No, el texto no dice eso. El texto no dice que es un conflicto entre las iglesias evangélicas y la nuestra, la adventista. El texto no dice eso, aunque todo eso estará involucrado. Pero el texto dice claramente que la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios, no contra los que simplemente los predican, sino los que guardan. Y los que guardan son los obedientes. Y muchos que predican o predicamos podemos estar entre los desobedientes. Y la palabra es clara que en el capítulo 12, de otra vez, lo que está destacado, en el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los adventistas obedientes y los adventistas desobedientes. Los que en un momento fueron católicos obedientes y los católicos desobedientes, pero por supuesto al final sabemos que se va a recibir la luz. Pero este asunto, hermanos, debe ser sumamente claro para nosotros, debe ser sumamente claro, que es el conflicto entre los obedientes y los desobedientes, lo que va a determinar sencillamente el final. Muy bien. En la diapositiva siguiente destacamos esa misma cita, pero les invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 19, texto que aparece al final ahí en la pantalla. Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vamos a leerlo. Recuerden que dijimos al comienzo que Apocalipsis 19 presenta ya realmente la batalla en sí. En Apocalipsis 16 se vislumbra, se anuncia, se avisa que va a haber la batalla del Armagedón. Pero en Apocalipsis 19 ya nos presenta detalles de esa guerra, de esa batalla. Y ahora leamos lo que nos dice los versículos 17 y 18. Ya leímos que el jinete del caballo blanco, nuestro Salvador, vestido con ropas regias y con la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores,
y con los ejércitos del cielo acompañándolo en caballos blancos. No me pregunten si esto de los caballos era literal o simbólico. Pero lo interesante y ningún problema si los humanos en su armamento tienen misiles y el Señor los derrota con un caballo, ese no es problema. Así es de que ese no es el punto. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos destacar? Versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. O va a haber cena en el Armagedón. Va a haber cena. Y vamos a ver cuál va a ser el menú. Sigamos leyendo. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, que vamos a comer carne de caballo, dice ahí. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hermanos, algo muy sencillo y ustedes lo tienen ahí en pantalla en una expresión muy corta. En el Armagedón, en esta batalla final, no hay alternativas distintas a lo que está escrito ahí y a lo que acabamos de leer. O comerá o será devorado. O vamos, nos alistamos para comer en la cena de las bodas del Cordero, o vamos a hacer la comida. Nosotros escogemos. Cada uno de nosotros escogemos este asunto de si comer o ser devorados en el Armagedón. Y por supuesto que entendemos de qué se trata. Por supuesto que entendemos. Entendemos que hay que recibir del Señor la vestidura blanca, la vestidura que es tejida en el telar del cielo, esa vestidura de la justicia de Cristo, que son vestiduras de salvación, como leímos en Isaías, que lo nuestro son harapos corroídos por la polilla, que nuestra comida debe ser la que el Señor dice, no nuestro pan, porque nuestro pan es inmundo. Y entonces, eso que hagamos hoy, como leímos comenzando, donde en mensajes selectos, y vuelvo a esta cita inicial, tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. Y hago aquí un recorderis, por así decirlo. Debemos ser como las vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y nuestras lámparas. ¿Cuál era la diferencia en las vírgenes? Y esto es un repaso muy conocido, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre las fatuas y las prudentes? El aceite. Algunos hablan a veces de aceite extra. Un servidor no cree en esa expresión aceite extra porque creo que no encaja. La lámpara a mis pies tu palabra, en sí tiene aceite, pero no es suficiente el aceite de la lámpara. La parábola nos enseña claramente que debe haber aceite en las vasijas. ¿Y cuál es la vasija? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no hay ningún aceite extra, el aceite en la vasija, porque es un aceite absolutamente necesario. Extra es algo que de pronto es un exceso, ¿verdad? O que es de una calidad superior a otra. El Espíritu Santo no es como el aceite de oliva, que hay aceite de oliva virgen y extra virgen. El Espíritu Santo es de una sola calidad. Así es de que por eso el calificativo de extra pues no cabe en esta parábola. Entonces, debemos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes. Sigo leyendo la cita, mensajes selectos, tomo 2, página 487. Que
tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Bueno, hermanos, nosotros, repito, tenemos la lección y el Señor nos invita, por supuesto, a estar completamente despiertos, a prepararnos para ese día del cual nos dijo, bienaventurado el que vela, el que guarda las ropas, nótese, el que guarda las ropas, las que le dieron. Otra vez insistimos en eso, no las que confeccionó, no las que le pareció. Que el Señor nos ayude, hermanos, para estar firmes para ese día y saber que en nuestro corazón debemos definir el asunto de qué lado estaremos en este conflicto final. Que el Señor nos ayude para cumplir su propósito en nuestras vidas. Vamos a inclinar la cabeza para tener una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por la luz de tu palabra. Oh Señor, gracias porque ella alumbra nuestro sendero y porque ilumina el camino en el cual podemos andar con seguridad en un mundo donde nos cercan las tinieblas densas del error y donde tenemos que caminar como cantamos en ese himno sobre abismos profundos de maldad. Ayúdanos cada vez más a permitir que la lámpara esté encendida en nuestra mente y de esta manera podamos ser dirigidos cada vez más a alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias por tus promesas, porque has prometido cuidarnos, a nosotros hacer nuestra parte en el día de la angustia. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Y vi el Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en su frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Ellos cantan canción ante el trono de Dios, y también los seres de los cielos, y nadie aquella melodía dominó, solo aquellos comprados de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero, no importa dónde vaya él, son primicias de Dios, sin mancha están. Aquí está la paciencia de los santos, los que observan los mandamientos del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, esos que tienen la fe de mi Jesús. También vi por el cielo
un ángel volar que tenía el evangelio eterno, diciendo: temed a Dios y dadle honor, pues llegó la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Otro ángel vino y dijo a voces después: ha caído la grande Babilonia, porque hizo beber a las naciones del vino de su fornicación. Mas los justos tendrán en Dios salvación. Aquí está la paciencia de los santos, los que observan los mandamientos del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, esos que tienen la fe de mi Jesús. Y al final un tercer ángel llegó y exclamó con una voz potente: si alguno adora a la bestia y adora también a su impía imagen, si reciben su marca en su frente